espíritu. Llénanos, Señor, con tu espíritu. Llénanos, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales, Jerusalén. Damos gracias a Dios por su misericordia, por perdonar nuestros pecados, por la conversión de José Rodolfo Moracano, salud de Javier Flores Becerril, Javier Ayala, José Manuel Hernández, conversión José Juan García González, cumpleaños Cristina Sandoval Melo, Irene López, conversión de familia Sandoval Melo, Melo Cisneros, Mariana Solórzano Magaña, difuntos, ánimas del purgatorio, María de la Luz Zúñiga Arreola, José Alberto Gómez Juárez, Ángel Valadez Hurtado, Rafael Antonio Cordero Pons, difuntos familia Medina Muñoz, Rosalba Garduño Merlos, Julio César Alcalá Ponce, Juan García Silva, Víctor Manuel Mier Crespo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José, esposo de María. Concédenos merecer como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros
a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viene de ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia de Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les ha transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos: fíjense en esto, si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando, no dejaría que se metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los siervos, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará el amo, lo castigará severamente, le hará correr la misma suerte de los desleales.
El siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado, ni haya hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento, seguimos profundizando los elementos que nos presenta la carta a los romanos. Ayer hablábamos sobre el tema del pecado, el pecado original, personal y social. Hoy vamos a ver en cómo nos afecta a nosotros el pecado. Ayer decíamos, no hay ningún pecado que no deje una huella en nosotros. Dice, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, los obligue a seguir sus malas inclinaciones. Aquí habla precisamente de lo que decíamos ayer, la concupiscencia. Todos tenemos una inclinación al mal. Hay una inclinación. Quiere decir pues que tenemos eso, una cierta debilidad en nuestra naturaleza. San Pablo habla de esa inclinación, concupiscencia. Martín Lutero, leyendo la carta a los romanos, dirá, la naturaleza está totalmente corrompida, así que, pues, peca. Y si vas a pecar, decía, peca fuertemente, porque pues no puedes hacer nada. Y dirá San Pablo, no, espérate, no, yo no dije eso. Si leyeras, no, yo no dije eso, no. O sea, te estoy diciendo que hay una inclinación, pero no estoy diciendo que el pecado es más fuerte que la gracia. Ayer lo dijo claramente, donde abundó el pecado, sobreabundó por muchísimo la gracia. Entonces, el pecado, ¿qué deja como huella en nuestra alma? Deja una debilidad en la voluntad. Tenemos una inteligencia y una voluntad. Y entonces el hombre que peca debilita su voluntad. Y si vuelve a pecar en lo mismo, debilita su voluntad y debilita su voluntad y debilita su voluntad y debilita y debilita y debilita y debilita. De manera que dice, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ha debilitado su voluntad. Pero de la misma manera que ha debilitado la voluntad, el pecado, los actos de virtud fortalecen, los actos hechos por la gracia de Dios fortalecen la voluntad. Y entonces un día lo haces, vives virtuosamente, y luego otro día, y luego otro día, y se va fortaleciendo poco a poco la voluntad. Así funciona. Entonces una persona que es alcohólica, ya no voy a tomar nunca más, no, dicen solo por hoy, 24 horas. Son los programas de rehabilitación, porque saben perfectamente que cada vez que el hombre vence un pecado, una tentación, fortalece un poquito su voluntad. Y entonces pequeños propósitos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así como el pecado debilita poco a poco, como si estás aflojando una tuerca, ¿no? Cuando tú aflojas algo, ¿no? Con una llave o con un desarmador, pues lo vas aflojando y aflojando y aflojando. Y cuando lo aprietas, lo vas apretando. No es que se apriete todo en un segundo, ¿no? Lo vas apretando y le das otra vuelta y le das otra vuelta y otra vuelta. Y lo vas aflojando una vuelta a la vez. Así que el pecado puede realmente debilitarnos la voluntad. Segundo, otro concepto que es muy importante que tengamos en cuenta es la responsabilidad. Siempre somos responsables de nuestros actos, pero una persona que ya ha caído en un camino de desorden en el pecado, a veces limita un poquito, ¿no? Una persona que está totalmente, puse el ejemplo de borracho, una persona que está muy borracha y atropella a una persona, es algo grave, pero como no está en sus 5 sentidos,
pues de alguna manera su responsabilidad es un poquito menor. Es gravísimo lo que pasó. No me recuerdo, me gustaría compartirles un silogismo pero no lo recuerdo exactamente bien, que hablaba sobre esto, ¿no? Pero pues decía, a ver, déjame ver si me acuerdo. El que no peca va al cielo, ¿no? Esa era como la conclusión final. Pero decía, pues, el hombre que se emborracha, se duerme. Si se duerme, no peca. Y si no peca, va al cielo. Por lo tanto, el que se emborracha, va al cielo. No, pues no funciona así la lógica, ¿verdad? Se llama un sofisma. Porque en el mismo hecho que tú tienes, en el primer hecho, carga toda la responsabilidad. Puede ser que los demás actos, como tu voluntad está tan debilitada, dices que ya no quiero hacerlo y lo sigues haciendo. Puede que se vea disminuida un poquito tu responsabilidad, pero en el primer acto, toda la responsabilidad pesa. Y entonces pues siempre hay una responsabilidad. Ahora siempre cuando ya hay una estructura de pecado y una vida de pecado, pues ya los últimos pecados realmente su responsabilidad puede disminuir un poco, porque realmente la persona ha debilitado tanto su voluntad, que realmente ya no actúa, ¿no? Diría la filosofía, hace más actos de hombre que actos humanos, ¿no? Un acto de humano pues es un acto con mucha conciencia, con plenitud de las facultades, inteligencia, voluntad, en los 5 sentidos. Un acto del hombre sería hacer la digestión, no depende de ti. Tú comes algo y haces la digestión. No quiero hacer la digestión. Y el estómago lo hace. Es que no quiero. No, pues no se puede. Es un acto del hombre, así se dice. Pues así puede llegar a ser nuestra vida cuando el hombre pierde su capacidad de elección. Y entonces pues ya la pasión, dice San Pablo, ¿no? Lo domina al cuerpo. Y entonces cuando la gente dice que ya no puedo dejar esto, no puedo dejar de comer, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo. ¿Por qué? Porque lo ha amarrado totalmente. Su voluntad es tan débil que ya no puede. Y entonces por eso decía que se disminuía un poquito su responsabilidad. Entiéndanme bien lo que quiero decir. No pierde la responsabilidad, sigue siendo responsable, siendo grave, pero el acumulamiento de pecados, como disminuye tanto la libertad y la voluntad de la persona, pues, ¿no? Piensa en otro ejemplo. Una persona que está en una profunda depresión y que toma el camino fácil de suicidarse, está tan limitada su libertad por la situación, la condición en la que se encuentra, que disminuye un poquito su grado de responsabilidad, aunque sean cosas muy graves, ¿no? Entonces, San Pablo dice, podemos entonces pecar puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Dice, de ningún modo. Si ustedes son esclavos del pecado, es para la propia muerte. Ahí está la otra consecuencia. El que es esclavo del pecado, pues ahí está la solución, la muerte. El que es esclavo del pecado es para la muerte. Y entonces pues tenemos que vivir como hombres virtuosos. Y podemos estar atados por muchas cosas. Lo mismo es un barco gigante atado a unas cadenas enormes, a un pajarito que está amarrado con un hilito y que no puede volar. Es lo mismo. No puede avanzar. Aunque traigas un grillete enorme o un hilito, no puedes. Entonces, por eso
es importante pues decir, bueno, pues el pecado esclaviza de cualquier momento, de cualquier manera. Sean pecados graves o pecados veniales, siempre hay un grado de esclavitud. Y por eso tenemos que romper las cadenas. Cuando tú vas a confesarte, ¿qué es lo que haces? Romper esas cadenas para que el pecado no te esclavice. Hay una gran tentación en todos. Como ya pequé, bueno, pues, ¿cuándo es las siguientes confesiones? La siguiente semana, bueno, pues, vamos a acumular bien. Bueno, pues ya ni modo. No, porque cada acto te esclaviza más. O sea, no es que, pues ya, ni modo, ya cometí este pecado, pues ya ni modo, ya. Pues rienda suelta, total, ya me voy a ir a confesar. No, porque cada pecado que cometes te esclaviza más, debilita más tu voluntad. Entonces no es lo mismo que cometas uno a que cometas 35, porque cada uno te esclaviza más. Es una vueltecita más al desarmador. No es lo mismo que hayas aflojado una vez a que hayas aflojado 35. Perdón estos ejemplos tan tontos que se ven, pero pues el mantenimiento es constante. Entonces, no es lo mismo aflojar una vez que aflojar 20 veces. Y esa es una tentación que el demonio pone constantemente. Mira, ya caíste en el pecado, bueno, ya ni modo. Pues dale rienda suelta, total, ya luego te confiesas. Y no, es un engaño porque él sabe que aflojamos, pero no es lo mismo aflojar un poquito a desvielar un coche. No es lo mismo. Por eso cuando uno se confiesa, a veces, no, bueno, lo que marca, ¿no? Dice, bueno, importante, sí, bueno, pues el número y la especie. Porque dice, bueno, no es lo mismo decir una mentira, decir 30. No es lo mismo que se te haya pasado un día en las copas a toda la semana. Es que no es lo mismo. ¿Todos son graves? Sí, todos son graves, pero aflojaste la máquina 10 veces. O sea, 10 vueltas. Estás todo desguanzado. A decir, pues sí, caí por debilidad en este pecado y aflojé, pero ya no más. Entonces la voluntad necesita pues ajustarse. Así que consecuencia del pecado, decíamos, la esclavitud, consecuencia del pecado, la muerte. Consecuencia del pecado que nos domina el cuerpo mortal y entonces pues nos vemos muy privados de nuestra gran libertad que tenemos. Es que yo no quería hacer esto. Sí, no querías, pero desde el inicio fuiste aflojando. Claro que no querías matar a nadie. ¿Quién quiere matar a alguien? Pues no querías. Pero lo empezaste a matar desde que te tomaste la primera cerveza sin control. Y luego pues lo otro, ya no lo querías, porque no lo querías, pero es una última consecuencia de lo primero que hicimos. Y entonces ahí está la gran responsabilidad. Por eso termino con esto. Es muy importante que cada uno de nosotros vayamos haciendo diariamente actos virtuosos, porque vamos creciendo en la virtud y entonces la voluntad se va fortaleciendo. Una persona que por primera vez en su vida hace 1 minuto de oración dice, ay, auxilio, ya no puedo más. Oye, pero fue 1 minuto, no, ya es muchísimo. Pero si hace una consagración a San José, que son 30 días, pues son 30 vueltecitas que le apretaste a la oración. Y entonces pues dices, bueno, de 30 a 31 pues no hay mucho más de diferencia. Y de 31 a 32 tampoco. Por eso es tan importante pues lo que hemos hecho, las consagraciones o tener horarios en la adoración, porque es forzar un poco nuestra inclinación al pecado a obtener la virtud. Y entonces aunque te cueste un día, es que hoy no tengo ganas de ir, es cuando más necesitas ir porque no tienes ganas. Y entonces vas porque haces un hábito.
Y entonces no dejas que se afloje y entonces ganas un hábito constantemente. La oración es un hábito también y ya luego pues ya no te cuesta tanto. Y dice, ¿en qué momento pasé de rezar 1 minuto a estar 1 hora con el Santísimo? ¿Y en qué momento pasé de estar 1 hora a estar 2? ¿Y en qué momento no me cuesta estar 2 a estar 5? Pues porque has hecho un hábito y entonces has hecho el hábito de orar. Y entonces es más difícil que lo dejes porque ya lo tienes. Y es más difícil dejarlo, pero dejas un día y hoy está lloviendo y hoy hace frío y hoy me da mucha flojera y hoy, no sé, lo que tú quieras. Por eso cuando uno dice, bueno, yo vengo cuando sea el Santísimo, está buenísimo, está precioso eso, ayuda mucho. Pero si le pones un cauce y un orden y te exige, entonces estamos trabajando esto. Yo quiero lograr un hábito de oración y voy, aunque me cueste y aunque no tenga ganas, y aunque haga frío, y aunque haga calor, y aunque estoy enojado, y aunque sea, y entonces vas. Y eso es un acto de voluntad y entonces es un acto que va contra la concupiscencia del pecado. Vamos a pedir esta gracia al Señor, no dejarnos esclavizar por nuestros pecados, crecer en la gracia y la virtud. Que así sea. Que así sea. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra a tu unigénito, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque Él es el hombre justo y prudente a quien constituiste jefe de familia. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me ocurre, lo que no puedo evitar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Altísimo Señor, que supiste juntar
tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso. Oremos. Renovados con ese sacramento que da vida, a ejemplo de San José, varón justo y obediente, podamos realizar tus grandes misterios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre, muchas gracias. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar. Hazme transparente y lléname de paz.